dar inicio a la sesión 161 de hoy día martes 12 de agosto del 2025. Y vamos a partir por la cuenta que dará lectura nuestro secretario abogado en este instante. Buenas tardes, presidente, comisión, invitados. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia en carácter suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Sanitario para regular el ejercicio de distintas profesiones del área de la salud como parte de un equipo médico, correspondiente al boletín 13806, respondido con otros 4 boletines. Un nuevo proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Muñoz, Ahumada, Concha y Cordero, y de los diputados señores Arroyo, Lagomarcino, Mellado Don Miguel y Rosas, que modifica la ley número 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos para fortalecer la protección de la salud y el derecho a la información de los consumidores en restaurantes y locales de expendio de comidas. Boletín 17.748. Un oficio de la señora Ministra de Salud, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión e informa sobre la situación de stock de medicamentos garantizados por el GES en los recintos asistenciales a nivel nacional, especialmente para personas que sufren fibrosis quística. Un nuevo oficio también de la señora Ministra de Salud, mediante el cual responde a una consulta de esta comisión y expresa sus felicitaciones por la designación del diputado de la República, señor Patricio Rosas Barrientos, como nuevo presidente de la Comisión de Salud de la Cámara. Un oficio del director nacional del Fondo Nacional de Salud, FONASA, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión e informa sobre la integración de las terapias coadyuvantes en el marco de la ley TEA u otras normativas, u otras terapias vigentes, de la ley TEA u otras normativas vigentes. Eso efectivamente había sido un oficio de esta comisión consultado. Un oficio del director general de concesiones de obras públicas, subrogante, mediante del cual responde un oficio de la comisión e informa sobre la situación y daño estructural que sufre el Hospital Concesionado Regional de Antofagasta, que atiende a toda la macrozona norte del país. Un oficio, y luego, presidente, hay una diversidad de oficios relativos al cumplimiento de la ley de presupuesto que hemos acordado no darles lectura. Se van a enviar a los correos respectivos. La invitación, me salto al punto 13, la invitación del señor alcalde de la comuna de Castro, don Baltasar Elgueta Cheuquepil, dirigida al presidente de la comisión y a los integrantes de la misma, para solicitar que ésta celebre una sesión especial en la comuna de Castro durante el mes de agosto, en que se aborden las necesidades y realidades de la salud que impactan directamente a las comunas del archipiélago de Chiloé. El correo de una persona particular, en este caso la señora Eileen Borges, psicóloga de profesión, por el cual expone su experiencia personal luego de un año de haber activado el seguro obligatorio de accidentes personales de tránsito, o SOAP, a consecuencia de un grave accidente de tránsito sufrido el 24 de diciembre del año 2023. Aquí solicita que, por quien corresponda, se evalúe la posibilidad de incluir la cobertura de salud mental en dicho seguro, otorgando acceso a tratamientos psicológicos y psiquiátricos, pues los accidentes de tránsito, asegura, no solo hieren el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. La solicitud ha dirigida a la comisión de un particular, la señora Cristina Fuentes, de la comuna de Algarrobo, para gestionar la derivación desde el Hospital de San Antonio a la Clínica Red Salud de Santiago, con el equipo médico del doctor Rafael Luengas, para someterse a una cirugía de esófago. Y finalmente, una nota de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, por la que informa que la diputada Marta Bravo será reemplazada en esta sesión por el diputado Sergio Bobadilla. Eso es todo, presidente. Ya fue reemplazada. Gracias, señor secretario. Saludar por su intermedio a quienes hoy día nos acompañan. Subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, el equipo del Ministerio, Dani Herrera de la DIPLAS. Bueno, hoy día vamos a tener puntos varios, así que vamos a escuchar.
¿Algo sobre la cuenta primero que nada? ¿Alguno? ¿No? Ya. Cerrada la cuenta entonces. Vamos a varios entonces. Diputada Gasmuri está. Ya, sí, no, es que le estaba diciendo a ella. Gracias, presidente. Saludo a todos los presentes. Primero que nada, quisiera plantear que a través de mi oficina parlamentaria, organizaciones de pacientes con VIH denunciaron que el Instituto de Salud Pública sufrió un ciberataque el 26 de junio pasado que paralizó sus sistemas digitales, afectando gravemente el diagnóstico y acceso a tratamiento de personas con posible VIH. El ISP es el único laboratorio autorizado o que autoriza para confirmar el diagnóstico en Chile, lo que ya generaba demoras de 10 hasta 20 días hábiles antes del ataque y ahora se suman 15 días adicionales. Advierten que esta situación vulnera el derecho a la salud y constituye una forma institucionalizada de violencia, ya que mientras no haya confirmación oficial, las personas no pueden acceder al tratamiento garantizado por el GES 18. Critican el centralismo y la falta de un plan de contingencia, pese a que existen laboratorios públicos y privados capaces de procesar muestras en menos de 24 horas. Y basado en todo lo dicho, quisiera solicitar, señor presidente, que se pueda oficiar al ISP para que pueda informar sobre el estado de esta situación y cómo lo están resolviendo. Y en segundo punto, me gustaría indagar, presidente, en que nos puedan informar en qué etapa está el proceso de licitación de la MCC. Sabemos que fracasó el primer proceso licitatorio y nos gustaría enterarnos, digamos, en cómo va ese segundo proceso. Eso solamente. Gracias, presidente. Gracias, diputada Gasmuri. Vamos a enviar los dos oficios. Siguiente, diputada Concha. Sara. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los presentes. Y quisiera exponer una situación que nace a través de una reunión que tuve con las organizaciones oncológicas que tenemos en la región de Ñuble. Y quisiera, por su intermedio, presidente, poder oficiar al Ministerio de Salud para que la ministra nos pueda explicar mediante oficio o informar, más bien dicho, detalladamente respecto del proceso de construcción y puesta en marcha de lo que es el Centro Oncológico Regional para Ñuble. Le comento, desde el gobierno regional se han realizado muchos anuncios que al respecto, y a modo de resumen solamente, en octubre del 2022, por su intermedio, la misma ministra de Salud fue quien confirmó públicamente que el Centro Oncológico de Ñuble se iba a construir en el terreno del ex grupo escolar que está junto a la Teletón, que hoy día se está construyendo, y que se iniciaría el proceso de construcción. En mayo del 2023 se anunció la habilitación de una casa de acogida para personas en tratamiento contra el cáncer, lo que efectivamente esto ya está, pero en condiciones muy precarias. También quizás sería importante que nos pudiera contar cómo esto está avanzando. Y el 2024 se informó sobre la recepción en comodato del terreno destinado al Centro Oncológico Regional, continuando con la tramitación del proyecto. Entre diciembre del 2024 y enero del 2025 se reiteraron los compromisos sobre el fortalecimiento de la infraestructura de salud en Ñuble, mencionando el avance del proyecto oncológico. No obstante, presidente, a lo anterior, la unidad oncológica del Hospital Clínico Herminda Martín ha debido absorber gran parte de esta demanda con más de 4.600 quimioterapias administradas solo en el 2024. Y lo que más nos preocupa y lo que manifestaban la agrupación oncológica es que especialmente la situación sobre los pacientes oncológicos de Ñuble que eran derivados a la región del Biobío y que ya no están recibiendo atención en esta región, siendo devueltos a la región de Ñuble, y ello ha incrementado la presión asistencial, dejando a la unidad hospitalaria local sin capacidad suficiente en este caso para cubrir todas las necesidades de tratamiento, lo que podría obviamente derivar en retrasos o interrupción de las terapias críticas. En este contexto es que vuelvo a reiterar que pudiésemos oficiar por su intermedio, presidente, al ministerio para que nos informe, uno, acerca del estado actual del proyecto, o sea, la etapa de diseño, la licitación, la construcción. Dos, los plazos estimados para el inicio y término de las obras. Tres, presupuesto asignado y fuente de financiamiento que está confirmada. Cuatro, servicios y capacidades proyectadas para el centro oncológico, como radioterapia, quimioterapia, diagnóstico, etcétera. Y 5, medidas transitorias que se implementarán para absorber la demanda mientras el centro oncológico no está operativo,
especialmente considerando que hay pacientes mayores de 15 años que ya no cuentan con la alternativa de derivación del Biobío, o sea, que están siendo devueltos, que además es lo que yo recabo de la información que nos entregaron la organización oncológica que trabajan directamente con estos pacientes. Si pudiésemos tomar el acuerdo en esta comisión de poder oficiar, presidente, sería de mucha relevancia tener esta información. Muchas gracias. ¿Hay acuerdo? Sí. Acordado. Doctor. Muchas gracias, presidente. Saludar a la comisión, a la subsecretaría, a las y los invitados. Presidente, traigo dos temas a colación. El primero, una preocupación creciente porque se aproxima el término del comodato de OSMED, que es el Hospital Metropolitano, que como ustedes bien saben es un comodato del Ejército de Chile y que expira en enero del 2027. Presidente, yo considero del todo que esta medida de no poder darle continuidad a esta dependencia hospitalaria puede ser compleja por varias razones. Una, por la crisis sanitaria. Ahí se prestan muchas atenciones, se atienden miles de personas en un hospital referencial y creo que es un tema que habría que evaluar bien y entiendo que se podría reevaluar el tema o rediseñar el tema del MOP y el metro, porque el argumento es que pasaría una o dos líneas del metro por los costados y eso ameritaría la inhabilitación del lugar y eventual demolición del mismo. Pero hay un tema no menor, presidente, que este es un sitio de memoria. Sabemos que ahí se cometieron atrocidades en el contexto de la dictadura y que por lo tanto los sitios de memoria hay que preservarlos. Por lo tanto, presidente, le quiero pedir tenga bien recabar el acuerdo, de lo contrario igual lo voy a hacer a nivel personal, o que me acompañen, para oficiar al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque este es un sitio de memoria y por lo tanto no debería ser un lugar a demoler. Hay un ala del hospital que fue ocupado como sitio de tormento. Y lo otro, por razones obvias, presidente. Y lo otro, si se pudiera oficiar al Ministerio de Salud para ver la posibilidad, al menos en una primera instancia, de que el Ejército pueda ampliar el comodato hasta el año 2033, cosa que es viable. Y claro, pero no hemos recibido respuesta. Ellos también oficiaron. Entonces, si podemos reoficiar, presidente, porque no hemos obtenido, o ellos no han obtenido la respuesta adecuada del Ministerio. Y lo otro, presidente, se contactaron conmigo hoy, AIDS Healthcare Foundation, que tiene que ver con el VIH-Sida. Y hay un tema preocupante, que en Chile hay 20.000 personas viviendo con VIH. Entiendo que la diputada Gamuri una mención había hecho ya antes que yo llegara. Y nos preocupa que un cuarto de las personas con VIH estén hoy día sin tratamiento porque no se está llegando a ellas. Y sería bueno, presidente, saber qué estrategia tiene pensada el Ministerio para abordar este tipo de pacientes que están descolgados. ¿Ya? Creo que es muy grave la situación y me imagino que la comisión lo puede tener en consideración, presidente. Eso es básicamente lo que quería mencionar. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Entonces vamos a reiterar los oficios respecto del Hospital Metropolitano y su convenio que vence en enero, y sobre los pacientes que están sin TAR, claro, que viviendo con esto. En realidad son pacientes seropositivos que están con VIH, pero la idea es que no lleguen a la situación terminal, que es ya el síndrome, ¿no? Que es muy poco reversible. Gracias. Diputada Molina, sobre el punto. Sí. Con respecto al VIH, oficiamos a la subsecretaria o a la ministra, no me acuerdo, porque he sostenido varias reuniones con asociaciones de pacientes y tienen bastante conflicto con respecto al paquete farmacológico que reciben, y me demostraron con estudios que yo los revisé con detalle y con estudios de TESA y todo lo demás, de que hay otras drogas que serían mucho más costo efectivas y ahorraría plata el ministerio, pero mucho más cómoda, de menos pastillas, por decirlo, para hacerlo muy simple.
Entonces, también hay bastantes temas ahí. Estamos preocupados por el tema de VIH porque se le ha bajado demasiado el perfil. Entonces, después que antes estábamos con las campañas, etcétera, etcétera, como que de repente el tema desapareció. Y es verdad que hay mucho más tratamiento y mucho más acogida, pero yo creo que se empieza a generar un grupo de susceptibles y que de susceptible a SIDA también pone en riesgo a mucha población. Así que también yo quería sumarme para insistir sobre, y me contestaron, y eso me preocupó más todavía, porque la respuesta fue de que no se había priorizado la canasta del VIH, que no había quedado como, es que priorizan de acuerdo a distintos algoritmos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con frecuencia, gravedad, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la canasta G se priorizan aquellos temas que son más importantes de actualizar y no quedó el VIH. Entonces yo creo que ahora hay que tomar todos los aspectos para poder hacer una revisión más integral de cómo se está abordando el tema. Gracias, presidente. Diputado Rey. Sí. No. No, gracias, presidente, subsecretaria, equipo ministerial, buenas tardes. Hay solamente una duda respecto de lo que es el proceso de licitación que retoma las obras del hospital de Linares. O sea, saber los plazos, saber detalles justamente acerca de esa licitación, porque bueno, nosotros lo advertimos en su momento que esto está en una situación compleja, que muy probablemente la empresa no iba a poder terminar los trabajos porque la demora en los pagos por parte del Ministerio, según lo que nosotros entendemos, había demora en esto y justamente se produjo lo que anunciamos con anticipación. Entonces, saber si hoy ya están contemplados los recursos, si no hay inconvenientes, si el proceso va en forma normal y cuáles serían los pasos a seguir justamente producto de todo este nuevo proceso que se retomó y que esperamos pueda concluir rápidamente. Eso, presidente. Muchas gracias. ¿Están todos de acuerdo al oficio del diputado Rey? Acordado. ¿Alguna otra palabra? ¿Diputado Lago Marcel? No. No. Ya. Bueno, primero dar la bienvenida a la subsecretaria Andrea Albagli, que nos va a acompañar, ya que la ministra no va a poder venir aparentemente. Se encuentra en el Senado todavía, ¿me entiendes? En la sala. Para iniciar la discusión de la orden del día del proyecto de ley, iniciaba un mensaje que optimiza el mecanismo de sustentabilidad del Fondo para Diagnósticos y Tratamiento de Alto Costo, que modifica la ley 20.850, que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamiento de alto costo y rinde homenaje póstumo a don Luis Ricarte Soto. Este abarca los boletines 15.047-11 y 17.567-11 refundidos. El proyecto cuenta con urgencia simple. Hoy día nos va a presentar entonces, ¿entiende usted, subsecretario? Somos todos oídos. Muchas gracias, presidente. Un gusto saludarlo hoy día. Por su intermedio también quisiera saludar a todas las diputadas y diputados integrantes de esta comisión y todos quienes nos acompañan el día de hoy. Hoy me acompaña mi equipo, parte del equipo del Ministerio de Salud, me acompaña la doctora Tania Herrera, que es la jefa de la División de Planificación Sanitaria, donde está el Departamento de Garantías. Me acompaña el abogado Manuel Pérez, que es asesor legislativo de la ministra de Salud, que ha trabajado estrechamente este proyecto. Y también Pablo Jorquera, de la División de Presupuesto,
Entonces, con su permiso, presidente, tenemos una presentación que quisiéramos compartir con ustedes y que la vamos a presentar una primera parte yo, luego la doctora Herrera, luego Pablo Jorquera para profundizar en algunos elementos financieros de la ley Ricardo Soto, y posteriormente la doctora Tania Herrera, que va a presentar de manera resumida el contenido de la propuesta de ley que queremos compartir con ustedes. Pues bien, como les decía, yo voy a hacer un resumen inicial. El objetivo de la ley 20.850 es asegurar diagnósticos y tratamientos basados en medicamentos, dispositivos médicos y alimentos de alto costo con efectividad probada, declarados mediante decreto dictado por el Ministerio de Salud. Uno de las características muy importantes de esta ley es que es universal. Eso quiere decir que sus beneficiarios son todas las personas que estén adscritas a algún sistema previsional de salud, cualquiera sea este, FONASA, ISAPRE, DIPRECA o CAPEDENA. Siguiente, por favor. Acá tenemos una línea de tiempo muy resumida de los hitos principales y la cobertura actualizada a la fecha. La historia comienza con la primera marcha en mayo del 2013, se promulga y publica la ley en junio del 2015, y los decretos que determinan cuáles son los pares de enfermedades y tecnologías que están cubiertos por esta ley. Está un primer decreto promulgado en 2015, un segundo en 2017, un tercer decreto en 2018, un cuarto decreto en 2019 y posteriormente un decreto modificatorio el año 2024. De manera muy resumida, podemos caracterizar el impacto actual del sistema de las siguientes cifras. Ya van acumuladas 71.550 personas beneficiadas. Si miramos cómo distribuye esto entre hombres y mujeres, hay un 64,4% mujeres y un 35,6% que son hombres. Si miramos la distribución por edad, el grupo etario que está mayormente representado y por ende mayor beneficiario de este sistema de garantías son personas entre los 45 y 64 años, que eso da cuenta de un 30,1% del total de los beneficiarios. Hay un total de 27 enfermedades cubiertas con 67 tecnologías sanitarias garantizadas para poder responder a cada una de estas enfermedades. Algunos desafíos por los que motivan este proyecto de ley que presentamos el día de hoy. Lo primero es que hay algunos vacíos legales, en particular con respecto a las definiciones para asegurar que los diagnósticos y tratamientos incorporados continúen cumpliendo los requisitos legales que justifican su cobertura financiera especial. Estos son el alto costo, la evidencia científica favorable y, por último, que por ellos no se pague más que el precio máximo industrial. La ley no establece un procedimiento detallado para la transición de tratamientos entre distintos regímenes de protección, distintos sistemas de garantía. Por otro lado, el precio máximo industrial es definido al momento de la evaluación de tecnología sanitaria, sin que la ley considere mecanismos de actualización ni publicación, factores que no ayudan a la certeza jurídica. Hay otras áreas de mejora, en particular la integración y remuneración de la Comisión de Recomendación Priorizada, que también está fijada por ley, y el mecanismo de acuerdo de riesgo compartido, que es un mecanismo innovador para poder tener un mejor acceso a medicamentos y tecnologías de alto costo. Y también tenemos desafíos presupuestarios importantes que vamos a explicar a continuación, y para eso, con su permiso, presidente, le pediría que le dé la palabra a Pablo Jorquera de la DIPRECA. Muchas gracias, presidente. Queríamos complementar con alguna información financiera respecto del fondo. Probablemente esta comisión conoce bastante bien las cifras que vamos a presentar acá, pero siempre es bueno recordarlas. Ustedes saben que el fondo tiene diferentes fuentes de ingreso. Las principales, obviamente, son los aportes fiscales que se establecieron en la ley de forma transitoria para el año 2015-16 con montos de 30 y 60 mil millones, y desde el año 2017 en 100 mil millones anuales reajustados por IPC de forma permanente. Esa es la principal fuente de financiamiento del fondo. Obviamente la ley señala que pueden haber donaciones, aporte de cooperación internacional, la rentabilidad que genera la inversión y los reintegros que se producen por parte de la ISAPRES por el CAEC, pero
el principal fuente de financiamiento son los aportes fiscales. Y a mano derecha se puede observar el gráfico de cómo ha ido el stock o el valor financiero del fondo, y se puede observar cómo se ha ido reduciendo en el tiempo. Si bien los primeros años fue creciendo, desde el año 2020 en adelante el valor del fondo se ha ido reduciendo, por lo que se aprecia en la siguiente diapositiva, que es cómo ha ido avanzando la demanda o el requerimiento de financiamiento de las prestaciones de los decretos que se financian a través de la ley Ricartes Soto. Como ustedes saben, ¿cómo decirlo? Una cosa es el fondo y otra cosa es efectivamente lo que la ley de presupuesto dispone para el financiamiento de las prestaciones. Entonces, a veces es bueno, por eso quisimos presentarlo en dos láminas distintas. Uno es el valor de stock del fondo y otro es las prestaciones que se financian año a año. Y las prestaciones se puede observar que también han ido creciendo de forma significativa en el tiempo. Lo que si bien permite entregar una cobertura a un número importante de personas, tiene la contrapartida que efectivamente genera una presión al fondo. Y en la siguiente observamos la combinación de ambos fenómenos. Cuánto hemos tenido que ir sacando del fondo y cuánto tenemos que gastar. Y lo que hicimos expresar, quizás un poco enredada la forma de presentarlo, pero los retiros son la barra azul, oscuro, y eso es lo que hemos ido retirando del fondo y que ha ido haciendo que, producto de la forma en que está constituido el fondo, efectivamente allá decae el valor total del fondo. Pero en las líneas verde o no sé cuál es ese color, turquesa, se observa cuánto gastamos en las prestaciones que garantiza la ley. Y efectivamente estamos gastando más de lo que podemos retirar del fondo. Y eso es un problema y es una de las cuestiones que nos lleva a discutir la ley que estamos presentando. Entonces, y eso lo que hace además es que va generando y acumulando una deuda, ¿no? Los retiros, como se señala ahí, no son suficientes para cubrir el gasto efectivo. Y eso se produce por diferentes razones y creo que, y ahí es lo que una de las cuestiones que esta ley intenta resolver. Hay una serie de fenómenos, hay una serie de ataduras o rigideces en cómo está establecido el fondo Ricartes Soto que nos impide una eficiente gestión de los recursos, ¿no? Eso es un elemento. Y lo otro que efectivamente la metodología de proyección puede que efectivamente no nos haya permitido ajustarnos a tener un decreto que pueda ser o ciertas garantías que puedan ser financiadas con los retiros del fondo. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Antes de los desafíos. Y cómo esto lo proyectamos en el tiempo. O sea, en la lámina anterior se veía cómo había sido hacia atrás. Y la proyección en el tiempo es que esto cada vez va a seguir este desfase entre lo que podemos retirar del fondo y en función de su tamaño y las necesidades de financiamiento que tenemos en los decretos, va creciendo. Este es el informe de sostenibilidad del año 2021, que es el último informe que se hizo, y nos muestra que efectivamente los egresos van a ser más grandes que los ingresos. Efectivamente, y esto ya se observa, lo hemos ido observando en los últimos años, como se vio en la lámina anterior. Entonces, ¿cuáles son los desafíos o en qué nos enfrentamos? A ver, desde el año 2021, la Dirección de Presupuesto ha identificado que no existiría holgura presupuestaria para agregar garantías, ¿no? Solo nos permite pagar las garantías que existen e incluso las garantías que existen generan mayor presión fiscal que el tamaño y la disponibilidad financiera del fondo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Es que de no mediar una modificación legal, solo se podrían aprobar tecnologías que produzcan ahorros y así, de hecho, se ha hecho. El último decreto hace una reorganización de las tecnologías sanitarias disponibles que no impactan en mayor gasto, ¿no? Eso se da por dos razones, como decíamos. Uno,
Por un lado, porque los gastos en el tiempo han crecido más que lo que se estimó en un primer momento. Y eso nos demuestra la falta de resiliencia del fondo frente a ese tipo de fenómenos. Y además, la baja rentabilidad del fondo. Finalmente, el fondo está operando, como vimos, su tamaño se ha ido achicando en el tiempo, no va creciendo. Entonces, nos impide introducir nuevas tecnologías y o medicamentos a través de los decretos, ¿ya? Por tanto, lo que necesitamos entonces era generar mecanismos que nos permitan dar flexibilidad en el fondo para poder dictar nuevos decretos. Tania. Su intermedio, saludar a los diputados, diputadas y a los presentes. Voy a presentarles el contenido del proyecto de ley en términos generales para que se pueda observar que es justamente lo que se comentaba recientemente, lo que tratamos de abordar en él. Bueno, este proyecto optimiza el mecanismo de sustentabilidad del Fondo para Diagnóstico y Tratamiento de Alto Costo, modifica la ley, por tanto, 20.850, que crea este sistema de protección financiera para diagnóstico y tratamiento de alto costo, y rinde homenaje póstumo a don Luis Ricardo Soto Gallegos. La estructura del proyecto de ley contempla 3 ejes que son los que voy a describir a continuación. El eje financiero, que tiene el objetivo de aumentar los recursos de este fondo. El eje de optimización, que es una serie de medidas que pretenden asegurar el uso eficiente de los recursos para dar sustentabilidad al sistema. Y un tercer eje participativo referido a los cambios de la integración de la Comisión de Recomendación Priorizada y también a nuevas competencias de la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control. En cuanto al eje financiero, el fortalecimiento de los recursos, lo que hemos presentado como proyectos es un aumento del aporte fiscal anual desde los 100.000 millones que contempla el fondo actual a los 185.000 millones. Esto significa un incremento del fondo de un 85% en recursos permanentes. Otra medida financiera corresponde a la elevación del límite del gasto anual. Esto está alineado con la moción parlamentaria del boletín 15.047-11, que corresponde a aumentar este límite desde el 80% que establece la actual ley hasta un 90% del presupuesto total del fondo para poder ser usado efectivamente para pagar las garantías. Y finalmente esto refiere a un impacto esperado de una sustentabilidad financiera que sea extendida, dando cuenta un poco de lo que recientemente se planteaba sobre la sustentabilidad del fondo. En el eje de optimización, para fortalecer esta sustentabilidad del fondo, aquí tenemos varias medidas que se han establecido en el proyecto. La primera es un fortalecimiento del rol de la Subsecretaría de Salud Pública a través de, primero, un monitoreo continuo de lo que es el umbral de alto costo, una supervisión de la efectividad basada en evidencia científica que sea efectivamente periódica y no solamente en el momento de hacer los análisis de efectividad, sino que podamos tener y dar cuenta continuamente de que las tecnologías siguen siendo efectivas, además de informes anuales de variaciones de precios y la seguridad de los medicamentos. También hemos contemplado la regulación de las transiciones entre sistemas. Actualmente la ley establece la posibilidad de poder transitar alguna garantía desde el sistema Ricardo Soto hacia otros, pero no establece efectivamente la forma. Y en este proyecto nosotros hemos establecido transiciones desde la ley Ricardo Soto hacia el GES, por ejemplo, con un mecanismo que permita una protección financiera garantizada. También hemos contemplado las exclusiones por pérdida de eficacia, es decir, si tenemos un medicamento, una tecnología que con el tiempo se demuestra una pérdida de la eficacia o la efectividad del fármaco, tener un procedimiento regulado que permita ya no garantizarla, porque probablemente va a ser reemplazada por otra, y eso también nos da sustentabilidad del fondo, y no así seguir pagando por tecnologías que no tienen eficacia. Y por otra parte, la continuidad para tratamientos para pacientes actuales, esto de transitar entre sistemas, está protegido de alguna manera aquellos pacientes que ya están recibiendo la garantía de un tratamiento que es eficaz, que pueda mantenerse en esa garantía. Así, por ejemplo, el tema de las personas que están adscritas a los sistemas de Fuerzas Armadas, que sí tenemos que contemplarlos y que cuando pase a otros sistemas se mantengan sus garantías. La tercera medida es la transparencia del precio máximo industrial. Aquí nosotros hemos propuesto una publicación obligatoria de este precio dentro de los 30 días,
además de una actualización periódica. En la actualidad lo que se hace es establecer el precio máximo industrial al comienzo, cuando se hace el estudio de efectividad y la evaluación de TESA al comienzo, pero es importante que podamos establecer este precio a lo largo y sistemáticamente a través de los diferentes decretos, de manera de que si los precios bajan, este sea el precio máximo que nosotros podamos contemplar. Actualmente lo que pasa es que los precios van bajando, pero como el precio máximo industrial está establecido, normalmente terminamos pagando a ese precio o bastante cercano a él las tecnologías que tenemos garantizadas. Y también esta seguridad jurídica de aplicación de condiciones resolutorias, que en el fondo nos permite establecer por decretos estos precios máximos industriales sin la necesidad de volver a hacer todo la evaluación completa que se hace para cuando recién se incorporan las tecnologías, y lo hace mucho más eficiente. Dentro de este eje de optimización también hemos contemplado el sistema de acuerdos de riesgo compartido, que es algo que estamos desarrollando en el Ministerio de Salud ya hace un par de años. Este es un fortalecimiento. La ley actualmente establece este mecanismo, pero no establecía específicamente la forma de poder llevarse a cabo. Nosotros estamos desarrollando y ya tenemos avanzado el marco regulatorio para celebrar estos acuerdos de riesgo compartido. Tenemos también contemplado tener mecanismos de confidencialidad selectiva para los precios unitarios y condiciones económicas que se puedan establecer en los acuerdos, o distintos descuentos o esquemas de pago, o acuerdos de riesgo compartido relacionados a volúmenes de compra que hayan sido negociados, todo esto en forma transparente, de manera de también contar con los beneficios que tiene este sistema de compras y de compartir el riesgo con las farmacéuticas, con tecnologías que son de vanguardia y que tienen todavía, ¿cierto?, que ver de qué manera están funcionando hacia el futuro con los pacientes y así poder darle acceso a ellos. En cuanto a las modificaciones con efecto financiero neutro, acá seguimos fortaleciendo también el hecho de no solamente pedir más fondos, sino que hacer todos los mecanismos necesarios para poder ocuparlos eficientemente los recursos que tenemos en el fondo, con posibilidades de cambio sin aumentar gastos, con estudios de equilibrio financiero que sean públicos y con mayor flexibilidad para optimizar la cartera de tecnología. Todo esto relacionado a lo que se dijo anteriormente de la ley, que actualmente tiene hartas rigideces, y que mediante estas flexibilizaciones vamos a ser capaces de ser más eficientes en el uso de los recursos. Finalmente, en el eje participativo del fortalecimiento de la participación ciudadana, nosotros hemos propuesto hacer un cambio en la comisión de recomendación priorizada desde un grupo de 2 expertos más 2 pacientes que actualmente funcionan hacia un grupo de 5 expertos más 2 pacientes, que se permitan las sesiones remotas que actualmente no están permitidas, que se haga una remuneración, que también fue una solicitud de 8 UF por sesión, con un máximo de 12 al año, que tengamos también una flexibilización de las inhabilidades que actualmente, con las rigideces que tienen, hacen muy difícil encontrar personas que puedan estar dentro de esta comisión de recomendación y participar en ella. Y por otra parte también fortalecer el tema de los conflictos de interés. También fue algo que se conversó con una declaración obligatoria relacionada con la ley 20.880, más allá de la declaración simple que actualmente existe. En cuanto a la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, aquí hemos establecido una atribución adicional a través de la posibilidad de que ellos realicen advertencias fundadas sobre temas de eficacia y seguridad de los fármacos o las tecnologías, una comunicación directa con la Subsecretaría de Salud Pública y una contribución activa al monitoreo de estas tecnologías. El proceso, la comisión podría identificar así potenciales problemas, comunicar las advertencias fundadas, la subsecretaría podría evaluar y considerar realizar la evaluación de tecnologías sanitarias y establecer modificaciones por decreto según corresponda. Finalmente, acá mostrarles de qué manera nosotros hemos recogido también los puntos que se mencionaron en la comisión investigadora. Hemos recogido, por ejemplo, el aumento del presupuesto de la ley Ricardo Soto, que se incrementa, como les conté, de 100.000 a 185.000 millones, por un 85% de aumento. Hemos también realizado la implementación de los acuerdos de riesgo compartido con una nueva regulación dentro del Ministerio que regula
de qué manera se van a establecer estos acuerdos y una política pública para ello. La remuneración de la comisión de recomendación, que también fue una recomendación, también estaría implementada con este proyecto. El fortalecimiento de la participación ciudadana a través de la ampliación de las funciones de la Comisión Ciudadana. La regulación de las comisiones con estándares éticos legales, que es lo que fortalece el tema de la declaración de intereses, que sería obligatoria. El fortalecimiento de evaluación de tecnologías sanitarias a través de que la evidencia es la que siempre es la que finalmente manda la toma de decisiones, y además agrega una supervisión mucho más sistemática y continua por parte de la subsecretaría. El mejoramiento de la regulación del precio máximo industrial a través de los mecanismos que ya les comenté, y completar vacíos legales de este precio máximo industrial que actualmente existen. El traspasar recursos de los fondos de judicialización, que en el fondo también se recoge a través de este aumento de fondos, y también del traspaso de tecnologías de la ley Ricardo Soto hacia el GES, donde podemos establecer con mayor flexibilidad estos traspasos de fondos y que de alguna manera responden a esta recomendación. Y finalmente lo de la ampliación de la pesquisa neonatal, que si bien no está contemplada en este proyecto de ley, sí lo tenemos resuelto a través de un programa específico que actualmente se está poniendo en marcha en el Ministerio de Salud. Bueno, como conclusiones entonces, es un proyecto de continuidad y fortalecimiento que mantiene el espíritu original de la ley, mantiene el espíritu de protección financiera para las enfermedades de alto costo, con un fuerte enfoque en lo que es la evidencia científica y también en participación ciudadana. Este proyecto introduce mejoras necesarias para, primero, tener los recursos adecuados para la demanda actual, pero también herramientas de gestión eficiente de estos recursos que ya actualmente existen a través de todos los mecanismos de optimización que les comenté y marcos regulatorios actualizados. El objetivo entonces de la ley Ricardo Soto es que se haga sustentable, con una mayor cobertura sin comprometer la calidad, el uso eficiente de los recursos públicos y un control ciudadano fortalecido. Muchas gracias. Gracias, doctora Herrera. ¿Preguntas de los parlamentarios, observaciones, opiniones? ¿Subsecretaria quiere hacer algún comentario también? ¿No? Yo tengo una duda respecto de cómo vieron el tema de si hay medicamentos que están en la Ricardo Soto y han cambiado de precio, han disminuido su precio. Ese monitoreo del estado del precio es anual, es dentro del proceso, o es de un decreto a otro decreto, como para hacer más eficiente el gasto, sobre todo entendiendo que los medicamentos de alto costo también van variando y en general hacia la baja. Y la otra duda es en relación a cómo han visto la posibilidad de unirse en la compra con otros países que están en la misma línea en base a esta mejora de la gestión del presupuesto de Ricardo Soto. Al precio máximo industrial, lo que sucede ahora es que en los decretos nuevos lo que se hace es establecer este precio en el momento de hacer la evaluación de la tecnología. Los dos primeros decretos, de hecho, como estaban en la parte transitoria de la ley, no tienen precio máximo industrial. Los siguientes se hace una investigación de mercado donde se ve qué ofrecen los laboratorios, pero también qué pasa a nivel internacional, y así se establece un precio. El tema es que como ese precio queda establecido por decreto actualmente, como lo dice la ley, si pasa el tiempo, como bien decía el señor presidente, eso puede ir bajando y este precio queda como fijo en la ley actual. Lo que nosotros proponemos es justamente sacar un poco de los decretos el precio máximo industrial y poder establecerlo por un decreto que no sea el decreto efectivo de la Ricardo Soto, sino que a través de sistemas anuales decir, ojo, bajaron los precios, entonces ahora el precio de este mismo fármaco que lo teníamos contemplado en este decreto Ricardo Soto se podría bajar porque el precio actual es este. Entonces, separar un poco lo que son los decretos Ricardo Soto con toda la evaluación que se hace, de poder solamente ir fijándonos en el precio máximo industrial y poder irlo cambiando a lo largo del tiempo.
Y la otra pregunta sobre los grupos internacionales. Nosotros actualmente, no para este proyecto de ley, pero sí dentro del Ministerio de Salud, tenemos contacto con OPS. OPS está llevando a cabo un sistema de negociación de fármacos de alto costo por los países de la región. Estamos empezando, ¿cierto?, a incorporar las demandas de cada uno de los países de distintos fármacos que fueron priorizados, y obviamente ese mecanismo de compra también nos va a ayudar a abaratar los costos. Gracias, doctora Herrera. Doctor Romero, diputado Romero está primero, después doctor Lara. Muchas gracias, colega doctor. Oiga, bueno, saludar a la subsecretaria y las autoridades que nos acompañan. Presidente, yo preguntarle primero, cuando se refieren a retiros del fondo, se refieren a pago. Eso entiendo yo, ¿no es cierto? Que cuando dicen retiros del fondo, no, para que no se entienda que sea para cualquier parte, sino que es pagar el uso del fondo. Lo otro que quería preguntar en el fondo, ¿cómo están funcionando ustedes? Y lo dijo algo muy interesante la doctora respecto al tema de los medicamentos. También creo que lo pone aquí el señor presidente. Porque hoy día hay tecnologías que permiten, que han ido abaratando costos. Tuve hace un tiempo una reunión por LOI y con un laboratorio que me hablaba de los medicamentos biosimilares, por ejemplo, con una rebaja, pero un tercio del valor que tienen algunos productos. Pero el problema es que nos encontramos con situaciones en el ISB. Entonces, ¿cómo ustedes pueden, en el fondo, funcionar o tener, en el fondo, un manejo eficiente de las nuevas tecnologías que permiten abaratar costos con una institución al lado, tal vez que no ha tenido una modificación que nos permita a nosotros también tener esa flexibilidad? El caso de los biosimilares, de estos medicamentos biosimilares, y las autorizaciones que se toma, o el tiempo que se toma el ISP para autorizar medicamentos que vienen ya aprobados por países que tienen un nombre especial, que son de alto... la palabra, se me fuera la palabra, porque son que son de alta... no, es que es como otra palabra, que en el fondo que tienen alta vigilancia, que son de alta vigilancia, y que llegan a Chile, pero tienen que pasar por toda una maraña burocrática hasta que se aprueban. Ahí tenemos, por ejemplo, un ahorro. Lo otro que no sabía, y me parece extraño, que en el fondo no existe esa flexibilidad para ir adecuando, para así decirlo, los precios de los medicamentos, y que todo esto, por así decirlo, amarrado a un decreto. Eso es como bien increíble. Y acá también yo no sé si en la ley de compras públicas, dado de lo que estamos hablando, que son elementos que no es común, esto no es como comprar, no es para licitarlo públicamente, aunque sea el sistema más perfecto de compra o más transparente. Finalmente aquí tú compras un elemento que es muy específico y cae dentro de aquel principio que habla de la especialidad y aquellas cosas que permitirían un trato directo debidamente justificado por el jefe del servicio, digamos, dada la especialidad que tendría ese medicamento para el fin que se determina. Entonces, yo no sé qué de eso está contenido en esta ley, o no sé si está contenido, digamos, pero que permita en el fondo tener un funcionamiento que sea más flexible, dadas estas nuevas situaciones que a lo mejor no estaban contempladas hace 10 años atrás. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. Diputado Lago Marcino. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, quería partir diciendo que este es un proyecto que me apasiona mucho y por tanto disculpen la vehemencia. Parto disculpando la vehemencia. En segundo, por su intermedio, saludar a la subsecretaria, al equipo que la acompaña, especialmente por su intermedio a Tania Herrera, a quien conozco hace mucho tiempo y que no me cabe duda que trabaja arduamente para que todo esto funcione. En tercer lugar, hay varios elementos que yo creo que hay que partir diciendo. Lo primero es que estamos ante un proyecto de ley no solo necesario, sino que un proyecto de ley que en general es un buen proyecto de ley, pero que a mi juicio tiene una serie de falencias y una que es la fundamental de todas y que es la piedra angular. Yo quería compartir, no sé si nos pueden proyectar lo que es eso mismo. Aquí, como todos sabemos, la Dirección de Presupuestos tiene que entregar un
informe trimestral de la ejecución de la ley Ricardo Soto. Yo hace muchos años participé en la discusión de esta ley, entonces trato de darle seguimiento trimestre a trimestre, pero para no enredarlo, aquí está el resumen que parcialmente lo han expuesto quienes nos acompañan. La evolución de la ley Ricardo Soto efectivamente tiene un tope de sustentabilidad de un 80% que va generando permanentemente un fondo de reserva. Ese fondo de reserva va creciendo en la medida que en un principio no se costaba la totalidad del fondo. Ese fondo de reserva iba creciendo y alcanzó su techo, es decir, el año en que el monto de reserva fue el más elevado, el año 2019. Pero cuando empezaron a aumentar, como bien se expresó aquí, desde el año 2020, que los egresos eran mayores a los ingresos del fondo, sea no solamente por los aportes anuales vía ley de presupuesto, sino que también por los intereses, por los reintegros, también por los aportes que tienen que hacer el mundo de las ISAPRES cuando hay alguna cuestión que ellos deberían haber garantizado por CAEC. Efectivamente, el año 2019 esto provocó que el Fondo de Sustentabilidad, en vez de seguir creciendo, empezara a decrecer, compensando justamente el exceso de gasto por sobre los ingresos anuales. Y esto alcanzó un quiebre de curva el año 2022, donde esperábamos el quinto decreto que finalmente nunca llegó, para decirlo en simple. Y desde el año 2020, salvo el año 2021, hubo números negativos en la ley Ricardo Soto respecto a los ingresos, a los egresos, que han ido creciendo significativamente año a año. El año 2025 no lo tenemos terminado, así que por supuesto que podemos solamente trabajar con cifras del año 2024. Ahora, y aquí empiezan las preguntas. La primera pregunta es una cuestión que, de hecho, yo pedí una consulta, un pronunciamiento de Contraloría, no por el Ministerio de Salud, sino por la DIPRES, respecto a las diferencias entre la ley de presupuesto y lo que efectivamente se integra al fondo de la ley Ricardo Soto. El año 2022, en la ley de presupuesto, en el programa del Fondo Nacional de Salud, nosotros aprobamos 128.000 millones de pesos. Pero si uno revisa los informes financieros de la Dirección de Presupuesto, se integraron al fondo 117.000 millones de pesos. La diferencia en torno a 10.000 millones de pesos, que fue creciendo. El año 2023, nosotros aprobamos la ley de presupuesto en el programa del Fondo Nacional de Salud 147.000 millones de pesos, y en el informe de la DIPRES, lo puedo agrandar para los más ciegos, se integraron al fondo 133.000 millones de pesos, es decir, cerca de 11.000 millones aquí para que vayan siguiendo. Aquí está esta diferencia. Nosotros en la ley de presupuesto aprobamos 147.000 y se integraron en el informe de la DIPRES 133.000. Después del año 2024 nosotros aprobamos la ley de presupuesto 159.000 y en el informe financiero de la Dirección de Presupuestos informa que se integraban en todo el año 2024 140.000. Y en la ley de presupuesto del año 2025 nosotros aprobamos 175.000 millones de pesos y se han integrado hasta ahora desde el fisco 145.000 millones en el último informe trimestral, que es del 31 de junio y que hasta la semana pasada no estaba publicado. Y hoy día, acá, a propósito de que partimos esta discusión, recién revisé y bueno que lo hayan publicado antes de que iniciáramos esta tramitación. No por ustedes como ministerio, por su intermedio, presidente, sino desde la Dirección de Presupuesto. Ese es un primer punto. ¿Por qué existe una diferencia entre lo que nosotros aprobamos en la ley de presupuesto y que está en el programa respectivo y lo que finalmente se integra al fondo? Si ustedes no lo pueden responder, yo le pediría, presidente, que tuviéramos al menos a la directora de presupuestos para poder
aclarar estas diferencias entre los informes que emite la misma dirección de presupuesto y la ley de presupuesto que negocia también el mismo ministerio. En segundo lugar, creo que no podemos hacernos trampa en el solitario, porque aquí efectivamente la ley Ricardo Soto aprobó y estableció al tercer año de implementación 100.000 millones de pesos, pero que se han ido reajustando año a año, porque la misma ley contempla que se reajustan por el IPC. Y depende qué tomemos. Si tomamos la ley de presupuesto, nos vamos, para este año 2025 no son 100.000 millones de pesos, estamos hablando de 175.000 millones de pesos. Si es que tomamos los aportes integrados al fondo, hasta el momento, hasta el segundo trimestre, son 145.000 millones de pesos. Y nos dicen que el fondo hoy día crece a 185.000 millones de pesos. Si es que tomamos la ley de presupuesto, crece 40.000 millones de pesos. Perdón, si es que tomamos la ley de presupuesto, crece 10.000 millones de pesos. Si es que tomamos los informes financieros de la IPRES, crece 40.000 millones de pesos. El problema que es saneado muy parcialmente cambiando el techo de sustentabilidad. El techo de sustentabilidad es 80% hoy día en régimen. Con la modificación sube al 90%. Pero ¿a cuánto nos crece el techo de sustentabilidad desde donde estamos actualmente a donde llegaríamos con el proyecto de ley? Tomando al menos el informe financiero de la DIPRES. Si es que tomamos el informe financiero 2024, ahí está, tomamos el informe financiero 2024, crecemos con un techo de un 80%, el techo son 112.000 millones de pesos. Pero los retiros ya fueron 184.000 millones de pesos el año 2024. Es decir, los gastos, como preguntaba el diputado Romero. Lo cual nos dejaba una diferencia entre el techo y lo retirado de menos 72.000 millones de pesos. Con este proyecto subimos el techo de sustentabilidad a un 80 o un 90%. ¿Cuánto es el techo de 185.000 millones de pesos? Son 166.500. Y el año 2024, no pongo la cifra del 2025 porque no sabemos cuánto van a ser los retiros de todo el año, claramente seguimos gastando por sobre el techo de sustentabilidad. Entonces, tenemos aquí permanentemente dos problemas. El primer problema es la incorporación de nuevas tecnologías. El segundo problema es la incorporación de nuevos pacientes. Cuando estamos por bajo el techo de sustentabilidad, y disculpe que me extienda, presidente, pero cuando estamos por debajo del techo de sustentabilidad podemos incorporar nuevas tecnologías. Cuando estamos por sobre el techo de sustentabilidad no podemos incorporar nuevas tecnologías, que es lo que pasa desde el año 2022, que superamos el techo y que por eso no hubo quinto decreto, hasta ahora que no tuvo impacto financiero. Si es que ya estando por sobre el techo, mientras tengamos fondos de sustentabilidad, que es esto que se ha ido generando y que va en disminución, podemos incorporar nuevos pacientes a las tecnologías ya incorporadas. Pero cuando se nos acabe el fondo de sustentabilidad, ya no podremos incorporar nuevos pacientes a las tecnologías que incluso ya están incorporadas a la ley. Entonces, este proyecto de ley es una buena noticia parcial. Nos da vida o esperanza de vida, porque en la situación que estamos actualmente, si proyectamos, al 2027 no vamos a poder, aproximadamente, ABP, y lo ratificó la directora de presupuesto cuando tuvimos la comisión investigadora de Ricardo Soto, al 2027 no solamente no vamos a poder incorporar nuevas tecnologías, sino que no vamos a poder incorporar nuevos pacientes a las tecnologías que ya están dentro de la ley. Este proyecto de ley nos da
no le aumenta la esperanza de vida a la ley Ricarte-Soto respecto a nuevos pacientes de tecnologías ya incorporadas. Porque al aumentar el fondo, una cantidad, depende de dónde lo miremos, desde la ley de presupuesto o desde el informe financiero, permite probablemente extenderla al 2028 o 2029 respecto a la incorporación de nuevos pacientes. Pero claramente no nos va a permitir incorporar ninguna nueva tecnología. Ninguna nueva tecnología que no tenga impacto financiero. Entonces, efectivamente, la gran pregunta es, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos darle vía respecto a más tiempo de poder incorporar nuevos pacientes a las tecnologías ya incorporadas? ¿O darle más vida respecto a nuevas tecnologías? Y yo creo claramente, imagino que no es un problema del Ministerio de Salud, porque a mí me consta cuando en múltiples ocasiones la ministra de Salud no voy a decir agarrado, pero ha buscado con el Ministerio de Hacienda tener más presupuesto en distintas discusiones, pero en el fondo esto no es un problema de salud, esto es un problema de Hacienda, que efectivamente si quiere darse una buena señal respecto a la ley Ricarte-Soto, que no sea una cuestión testimonial o que no estamos haciendo trampa en el solitario diciendo no, subimos de los 100.000 millones a los 185.000, no, estamos subiendo. Si lo miramos desde los aportes de los informes financieros, de 145 a 185.000, que ya quedamos bajo el techo sobre el techo de sustentabilidad. Si lo miramos desde la ley de presupuesto, estamos subiendo de 175.000 a 185.000, donde la diferencia es claramente menor. Eso como un punto, que es el gran punto de esta discusión. ¿Cuánto presupuesto le vamos a inyectar a la ley Ricarte-Soto y para qué? ¿Solo para dar vía, esperanza de vida respecto a nuevos pacientes o también respecto a nuevas tecnologías? Que es la gran discusión que tenemos desde el año 2022 que no se publicó el 5º decreto. Eso respecto al área financiera, presidente, y solamente una pregunta, dos preguntas extra, que son mucho menos vehementes y mucho menos analíticas, que es el gran tema de este proyecto de ley a mi juicio, que es cómo la ley Ricarte-Soto genera una complementariedad virtuosa con el sistema de garantía explícita en salud. Que el GES busca generar garantías respecto a patologías altamente prevalentes, pero con relativamente menores costos. Y la ley Ricarte-Soto busca dar cobertura, garantía a patologías menos prevalentes cuyos tratamientos son más elevados. Y desde el inicio, desde mediano plazo de la implementación de la ley Ricarte-Soto, empezaban a entrar tecnologías que uno hubiera pensado que debieron haber entrado a la ley GES, al sistema de garantía explícita de salud, por ejemplo, Herceptin, por dar un nombre, por GES cáncer de mama, pero que terminaban entrando a la ley Ricarte-Soto, solamente porque estaban sobre el techo de sustentabilidad, pero que no son patologías de baja prevalencia. Si el espíritu también fue respecto a las enfermedades poco frecuentes de la ley Ricarte-Soto. Entonces, hay ánimo desde la perspectiva que está una discusión más sanitaria y menos quizá financiera, que le corresponde más a Hacienda. Hay ánimo de efectivamente enfocar a la ley Ricarte-Soto en las enfermedades poco frecuentes, corregir esto que ha pasado desde un mediano plazo hasta ahora, que se tergiversó el foco. Esa es una primera pregunta. Es una segunda pregunta, considerando la de financiamiento. Y la tercera pregunta es respecto a la institucionalización de la judicialización. En la discusión del primer año de esta legislatura, 2022, para el presupuesto del año 2023, aprobamos el fondo que nosotros le dijimos coloquialmente el fondo de judicialización, y que yo mismo critiqué públicamente de que era institucionalizar la judicialización. Pero hoy día tenemos tecnologías, no quiero dar nombres comerciales, pero todos los conocemos, ni puntualizar algunos, pero que sabemos que toda vez que un paciente reclama ante una corte de apelaciones, ese va derechito al fallo favorable.
Se demorará lo que tenga que demorarse, tanto en primera como en segunda instancia, pero va a fallar a favor la justicia. Entonces, ¿cómo trasvasijamos ciertas tecnologías cuya evidencia también puede estar cuestionada? Yo entiendo que es compleja la discusión, muy compleja, pero también tenemos acuerdo de riesgo compartido, que es una cuestión que yo aplaudo, a pesar de que sí estaba incorporado en la ley Ricardo Soto original, pero que hoy día la robustecemos desde la perspectiva de esta modificación legal. ¿Cómo logramos trasvasijar ciertos tratamientos que ya sí o sí se van a fondo de judicialización a que sean ley Ricardo Soto? Es decir, que pasen a una política, a no ser política pública solo vía judicial, a ser política pública. Si hay ánimo de avanzar en esto, también considerando las complejidades que tiene desde la perspectiva de la evidencia, de la evidencia que tienen estos distintos tratamientos, pero también la herramienta que tenemos hoy día respecto a los acuerdos de riesgo compartido, no solamente con outcomes muy básicos como puede ser la mortalidad, que independiente que el primero que fue por mortalidad, se agradeció que fuera por aquello, que se implementara un primer acuerdo de riesgo compartido, pero sí con algún grado de mayor complejidad de outcome, como puede ser efectivamente resultados clínicos. Eso sería mi análisis y pregunta, presidente. Disculpe por la extensión. Muy bien, muy clara su pregunta. ¿Quién va a contestar del ministerio? ¿Subsecretaria primero? Presidente, yo voy a dar respuesta a algunas de las preguntas que se han planteado y luego pido que me complemente también el equipo que presente. Primero quisiera referirme a la pregunta del diputado Romero con respecto a el uso de medicamentos de biosimilares que permitan la reducción del precio de las tecnologías que están incluidas en Ricardo Soto. Y ahí quiero comentar que el Ministerio de Salud, en conjunto con el ISP, tienen una forma de priorizar su agenda regulatoria, es decir, priorizan cuáles son los temas que van a ser analizados para hacer las modificaciones regulatorias requeridas para avanzar en cada de las múltiples líneas de acción que tiene la institución. Y quiero comentarle que en esa agenda regulatoria está priorizado en segundo nivel, es decir, de la más alta prioridad, la actualización de reglamentos, estrategias, normas técnicas y planes de implementación de productos farmacéuticos para su intercambiabilidad. Es decir, su observación es cierto que es una necesidad de avanzar en facilitar y acelerar los procesos que nos permiten avanzar hacia tecnologías biosimilares, y eso es algo en lo cual está activamente trabajando el Instituto de Salud Pública en este momento en conjunto con el Ministerio de Salud. Con respecto a las compras, la ley actual de Ricardo Soto permite que se utilice el mecanismo de acuerdo de riesgo compartido. Este proyecto de ley lo que hace es entregar mayor especificación en la utilización de ese mecanismo, y quiero también comentar en esta instancia que el Ministerio de Salud ha avanzado en esa línea. Este año, en abril, se formalizó mediante resolución exenta los lineamientos técnicos que indican cómo se implementa esta manera de adquisición innovadora en el Ministerio de Salud, y para eso también se conformarán grupos de trabajo específicos para poder avanzar en la materialización de esta nueva forma de adquisición. Diputado Lagomarsino hace una pregunta con respecto a la situación financiera del fondo Ricardo Soto, que ahí, por su intermedio, presidente, creo que tendrá que responder Pablo Jorquera de parte de la DIPRES, pero yo solo quiero hacer como una observación al respecto, que su análisis tiene si bien tiene sentido el análisis que nos presenta, lo que hace es una revisión de cuál es la sustentabilidad del sistema bajo las normas actuales. Es decir, ese es el supuesto. Si es que la forma de funcionamiento del fondo sigue como está ahora, entonces se podrían dar las conclusiones a las cuales usted llega. Pero el proyecto de ley, una de las cosas que hace, como presentaba la doctora Herrera, es que modifica ciertas normas que permiten hacer un mejor uso de los recursos disponibles. Y por ende, la interpretación de la sustentabilidad del fondo y lo que nos permite hacer el fondo con los recursos actuales es distinta en la implementación de esas nuevas normas. Por ejemplo, la especificidad de cómo se traspasan ciertas tecnologías y medicamentos a otros sistemas de garantía. Un ejemplo de aquello
es que previamente el palivizumab era parte de la ley Ricardo Soto, que ahora está acogido por el Programa Nacional de Inmunizaciones, y por ende es una manera de liberar fondos del Fondo Ricardo Soto al ser cubierto por otros sistemas de garantía de carácter universal. Y así también la disminución de los precios de las tecnologías que hoy día están dentro de Ricardo Soto, dado que permitiría justamente ser más flexible la actualización de los precios máximos industriales que hoy día quedan fijos en el momento en que se hace la evaluación de tecnología sanitaria. Es decir, si es que podemos actualizar esos precios, evidentemente podemos también hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles. Y por ende, el monto financiero disponible hoy para la ley Ricardo Soto y las garantías que financia, es distinto el espacio que nos da para innovar si es que avanzamos en estas modificaciones de índole regulatoria. Pablo Jorquera. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Quizás puedo contestar a la vez la pregunta del diputado Romero y del diputado Lagomarsino. A ver, yo creo que aquí, primero quizás antes habría que hacer dos aclaraciones. Y esto efectivamente es enredado de observar. Una cosa es, perdón por la forma coloquial de señalarlo, pero una cosa es el fondo de financiamiento y otra cosa es el financiamiento de las prestaciones que realiza FONASA utilizando recursos que retira del fondo. Y a eso nos referimos con retiros. El fondo tiene un tamaño financiero que fue creciendo y después se fue achicando. Y sobre ese tamaño se hacen retiros, ¿ya? Antes de los retiros incluso. Antes de los retiros, el Tesoro Público le inyecta recursos todos los años. Y eso es una de las columnas que se mostró ahí, que son los aportes al fondo. Y eso es lo que se sube de 100 reajustado, alrededor de 140, a 185. Y eso es el aporte que va a hacer el Tesoro Público todos los años a este fondo. Fondo del que vamos a retirar algunos recursos, que son este aporte fiscal, más las rentabilidades, más lo que se recuperó de ISAPRE, más otros aportes, y vamos a retirar algunos recursos, que esos son los que se observan en la ley de presupuesto. Si uno ve la partida 16, el capítulo 2, el programa 01 de FONASA, los 175 están como un ingreso de FONASA. Entonces, una cosa es el aporte que hacemos al fondo, y del fondo realizamos un retiro y lo incorporamos como ingreso a FONASA. Y ese ingreso es el que permite financiar prestaciones que están contenidas en un decreto. Entonces, por eso es bueno entender que son dos cifras distintas. Uno, lo que aportamos al fondo, y otro, lo que el fondo le aporta al fisco. Y el fondo recibe aportes fiscales también, pero también la rentabilidad del propio fondo. Eso sucede con otro tipo de fondos que también financian prestaciones, como SANA u otros, ¿no? Reciben cotizaciones de sus trabajadores y del fondo se retira para pagar prestaciones. En este caso no hay cotizaciones de trabajadores, sino hay aporte fiscal. Entonces, quizás esa distinción es... Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos en este proyecto de ley? Se hacen tres cosas que permiten un poco modernizar el sistema. Uno, efectivamente se sube el aporte de 100 reajustado a 185. Y entonces el fondo va a tener todos los años un poco más de recursos, que son esos 185 más la rentabilidad y quizás otros aportes que se pueden realizar de la cooperación internacional o tercero. En segundo lugar, se sube lo que podemos retirar desde fondo, porque había una norma que decía, tal como señaló el diputado, que podíamos solo retirar un 80, no sé qué. Lo subimos, entonces podemos retirar un poco más. Entonces esos 175 también pueden subir. Y lo tercero que hacemos, que lo señaló muy bien la subsecretaria, así que no quisiera repetirlo, es que nos permite gestionar más eficientemente los recursos del fondo y gestionar más eficientemente las prestaciones, ya sea la enfermedad o los medicamentos contenidos en el decreto, con entradas, salidas y gestión. Esas tres cuestiones a la vez nos permiten hacer una administración mucho más eficiente de la ley Ricardo Soto. Sobre el punto, diputado Romero.
Ya, ¿aló? Ya. No, lo que pasa es que lo que dice el doctor Lagomarsino, perdón que lo parafrasee, pero es que nosotros la ley de presupuesto aprobamos 175.000 y por lo tanto, siguiendo la lógica que usted señala, esos 175.000 deberían aparecer como 175.000 dentro de FONASA. Y entonces, ¿por qué aparecen 145.000 si el Congreso autorizó 175.000? Esa es la pregunta mucho más simplecita. Don Pablo Jorquera, la DIPRES, por favor. Ya, perdón. Los 140 son un aporte que se realiza del Tesoro Público al fondo. No, no son aparte, son distintos. Es un aporte que realiza el fisco al fondo. Otro ejemplo, perdón por usar otro ejemplo, quizás Seguros de Cesantía. Bueno, este ejemplo es muy presente, porque 165 es lo que retiramos del fondo, que son los 140 más la rentabilidad del fondo, para financiar prestaciones que las financia FONASA. FONASA no le pasa al fondo. FONASA es un beneficiario del fondo, por así decirlo de alguna manera. El fondo, aquí lo que tenemos es rentabilidad del fondo. Tenemos aportes al fondo, el fondo renta y retiramos. Tenemos, o sea, al revés, son 30 más. Le ponemos 140 al fondo y eso se transforma en 175 de gasto por rentabilidad y lo que hemos ido heredando del fondo, etc. La rentabilidad del fondo ha ido bajando. El tamaño de lo que vamos a poder retirar en el futuro va bajando. Pero son 30 más, no 30 menos, por decirlo de alguna manera. Diputado Lagomarsino. Muchas gracias, presidente. Lo primero que todo, yo creo que sería interesante tener a la directora de presupuesto en esta discusión. Porque nos guste o no nos guste, esta discusión parte desde las lucas. Porque estamos hablando de adquisición de tecnologías que hemos definido como alta costo. Entonces, si es que vamos a discutir esta política pública después de hartos años de implementación y buena implementación, e insisto, el proyecto de ley es un buen proyecto de ley prácticamente en todos los sanitarios. Pero en lo que respecta al fondo, yo creo, presidente, que lo voy a decir directamente, todas las desconfianzas con las que yo parto del proyecto de ley en materia financiera, yo busco que sean despejadas. Y en esta comisión, ahí el diputado Romero, que es integrante de la Comisión de Hacienda, podrá hacer el seguimiento en la Comisión de Hacienda, pero yo espero que podamos resolverla en esta comisión. Y yo creo que es bueno que se haya corregido los términos planteados desde la presentación, porque en la presentación nos dijeron, venimos de los 100.000 millones a los 185.000 millones. Y ahora cuando se me respondió, por su intermedio, presidente, se respondió de los 100.000 reajustados, es decir, ponerle el apellido muy importante en esto, que sean los 100.000 reajustados a los 185.000, porque ahí la diferencia es claramente mucho menor. Eso es un primer punto. Claro, ahora yo entiendo que los 100.000 reajustados al día de hoy son justamente los 175.000 y no los 145.000. Ahora, eso puede corregírmelo, es decir, que en verdad los 100.000 del año 2017, hoy día, ahí ustedes, los economistas sabrán hacerlo mejor que uno, son 145.000. Pero también el fondo de sustentabilidad ha ido decreciendo. Ha ido decreciendo significativamente. Entonces, esa diferencia que plantean de 30.000 millones entre
la ley de presupuesto y el aporte anual no me calza respecto a un fondo que en teoría también va bajando. Porque esa diferencia, si es que es el fondo de sustentabilidad, los intereses de vengado anuales, que por ejemplo los intereses de vengado anuales en el año 2024 fueron 1.061 millones de pesos. No calza. Claro, es decir, de 159 a 140.000 hay casi 20.000 millones. Las ganancias de capital anual el año 2024 fueron 7.633 millones. Entonces, yo esperaría que, si bien está una discusión que tiene una gran arista sanitaria, yo creo que el proyecto, para partir a discutirlo en verdad, tenemos que tener muy claro cuánto va creciendo y cuánto vamos a poder hacer con esta ley. Porque nos dicen que al hacer el fondo más eficiente, estos recursos van a ser mejor aprovechados. También nos dijeron en la discusión de la ley corta de salud que no iba a fallar la licitación de la modalidad de cobertura complementaria, pero falló. Pero falló, y como falló, también partimos de ciertos supuestos que son diferentes. Efectivamente los mecanismos que se están planteando, ¿va a aceptarlo la industria? Y esto no es una defensa corporativa de la industria, pero así como la industria de los prestadores no aceptó los términos de la licitación de la MSC para participar de ella, que hizo que fracasara esto, aquí puede pasar algo similar. Y por tanto, no vamos a lograr hacer más eficiente el fondo y vamos a terminar donde mismo. Y con esto termino, presidente. A mí me gustaría ver una proyección respecto a cuánto más eficiente hace el gasto el fondo, porque el año 2024 los retiros anuales fueron 184.000 millones. Y ahí, por su intermedio, presidente, lo que plantea la subsecretaria me hace sentido desde lo racional, pero también me genera otras preguntas desde la misma racionalidad. Si el año 2024 retiramos anualmente 184.000 millones, con esta ley, ¿cuántos se hubieran retirado con los mecanismos implementados? O sea, según lo que plantea la subsecretaria, por su intermedio, presidente, hubieran sido menos. Y por eso se aleja el gasto respecto al techo de sustentabilidad. Eso, presidente. Gracias, diputado Leo Marcino. ¿Alguien quiere intervenir sí? Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los honorables diputados. Dos cosas, 2 puntos. Uno, el diputado Lago Marcino, por supuesto, hizo una exposición y levantó puntos que merecen ser respondidos porque oponen el uso de los temas acuciantes del proyecto. Pero creo que hace una distinción que no la puedo dejar pasar porque puede instalar una duda, que es la siguiente. Porque lo planteó como yo entiendo la función como retórica y el simplificar para hacer el punto como para que lo entendamos. Pero creo que planteó una dicotomía que, insisto, puede generar una confusión que quiero aclarar al tiro. La distinción entre qué queremos, si más pacientes o más tecnologías, no es del todo correcta, porque la ley Ricarte Soto, una vez definidas las garantías, se lo garantiza a todos los pacientes, aunque exceda el presupuesto. Y es por eso, es que al revés, es justamente por eso el fondo hoy no es sustentable. Porque el cálculo que se hizo, que se iba a cubrir con el fondo, quedó corto. Entonces, hoy se gasta más de lo que el fondo tiene, porque se diseñaron se proyectó ciertos gastos con una determinada patología y los pacientes que lo necesitaron son más. O sea, y esto, para que quede súper claro, no hay paciente que esté en la hipótesis de Ricarte Soto que no tenga las garantías cubiertas con la excusa de que no queda más plata.
Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace el fisco? Tiene que pagar con el fondo y sacar plata de otro lado del tesoro para cubrir toda la demanda del fondo. Entonces, es súper importante que no se instale, una vez definidas las garantías, no quedan pacientes sin cobertura. No quedan pacientes sin cobertura. Eso es lo primero. Lo segundo, para responder una pregunta del diputado Lagomarsino, que también creo que es interesante, sobre el ánimo de enfocar esta ley en enfermedades poco frecuentes. Es igual una pregunta política que yo como asesor jurídico no puedo responder, pero sí, lo importante es que este proyecto de ley considera modificaciones legales que hacen que eso sea posible. ¿En qué sentido? Porque para que una autoridad pueda tomar esa decisión e invitar y hacer tránsito de garantías RICARTE al GES, debe quedar muy claro cómo es el cambio de régimen. Y hoy la RICARTE Soto establece algunas reglas, no todas. Si ustedes revisan la ley, verán que dicen si hay un cambio de una patología que está en la RICARTE y pasa al GES, la persona pasa a ser cubierta por el GES y se preocupa de decir las personas de las Fuerzas Armadas y de Orden seguirán cubiertas por la RICARTE porque ustedes saben no tienen cobertura GES. Pero quedan muchas preguntas sin responder. ¿Y con qué copago? Porque la RICARTE es copago cero. En el GES es copago cero en el sector público, pero en el sector privado tienen que copagar. ¿Cuánto copagan? Es una pregunta que no está cubierta. Es una pregunta que hoy, si la autoridad quisiera traspasar, y el GES tampoco, no, pero eso hoy la ley actualmente dice no se preocupen Fuerzas Armadas porque ustedes van a seguir en la RICARTE. La RICARTE le va a continuar financiando. Pero insisto, hoy una autoridad política que quisiese tomar la decisión, ¿saben qué? Voy a pasar, por ejemplo, el fingolimod de la RICARTE al GES. ¿Lo puedo hacer? ¿Lo quiero hacer? ¿Debo hacerlo? ¿En qué condiciones lo hago? Se va a tener que enfrentar a la pregunta ahí. ¿Voy a pasar a pacientes de cobertura completa a un GES que para algunos tiene cobertura completa, para otros no? Tomo la decisión. Bueno, esas preguntas este proyecto las resuelve. Este proyecto es exhaustivo en regular y en garantizar cómo se hace el traspaso de un régimen a otro, cautelando los derechos de los pacientes, tanto de los presentes, esto es súper importante, tanto de los actuales presentes RICARTE como de los futuros RICARTE. Entonces, ese es un punto que quería también destacar porque la pregunta, para cerrar, del diputado Lagomarsino, nos lleva a un elemento que es muy importante del proyecto, que es regular de forma exhaustiva el tránsito de regímenes, ya sea de RICARTE a GES o de RICARTE al régimen normal. Entonces, es habilitante lo que hace el proyecto para responder la pregunta del diputado. Gracias, presidente. Gracias al abogado don Manuel Pérez, asesor del Ministerio. La presentación ha sido bastante dedicada. Dame un segundo. Y resuelve bastantes dudas, pero obviamente el proyecto, y dado las intervenciones acá, necesitamos estudiarlo con calma y obviamente vamos a abrir un espacio para invitados para poder dar una mejor opinión también y hacer en peras y manzanas, como dicen, poder explicarlo a las personas lo que significa esta modificación que va a facilitar que el fondo tenga una buena ejecución y no esté siempre sobrepasado, que es un tema que siempre nos ha pasado. Es cuestión de recordar todas las cosas que el Estado tiene indexadas con IPC. Habitualmente cada 5 años están sobrepasados. Ese es un tema que le ocurre a los DFL 36, le ocurre a muchos contratos que están en el ítem 22 del Ministerio, que crece más bajo que el IPC incluso. Así que, perdón, diputado Lagomarsino. Muchas gracias, presidente. Por algo partí disculpándome por la demencia. Yo solamente quiero decir, para terminar, 3 cosas. Yo participé de la discusión de la ley RICARTE Soto como invitado, tanto en la Comisión de Salud de la Cámara como en el Senado. En aquel entonces se hablaba de que la ley RICARTE Soto, para efectivamente ser viable, tenía que tener 160.000 millones de pesos. Y se aprobaron, obviamente por Hacienda, de aquel entonces, no la actual, 100.000 millones de pesos. Entonces,
Partimos con un pie atrás cuando la ley se publicó, de una discusión que todos los expertos planteaban 160.000 y que terminamos con 100.000. En segundo lugar, no me cabe duda que todo funcionaría para que el supuesto de que el Fondo de Sustentabilidad se acabara para que ningún paciente se quedara sin cobertura. Eso yo creo que políticamente sería inviable. Ahora, también hay que considerar que la ley Ricardo Soto, la 20.850, no hemos querido entender que genera garantías, pero no es explícito que genera garantías en la ley misma. A diferencia de la ley 19.966, que habla explícitamente de garantía, aquí se habla en otros términos. Y nunca hemos visto hasta ahora en el escenario de que el Fondo de Sustentabilidad se acabe. Efectivamente podría aprobarse algo extraordinario, una resolución, una reasignación presupuestaria que permitiera tener recursos para que ningún nuevo paciente dejara de entrar. Pero también, así como fui matizado por su intermedio presidente, también rematizo de que es un escenario al que nunca nos hemos visto enfrentado, de que el Fondo de Sustentabilidad, que es lo que permite seguir incorporando pacientes, mientras no podemos incorporar nuevas tecnologías, ninguno se quede sin cobertura. Es decir, todo puede funcionar, pero nunca nos hemos visto en ese escenario. Y con eso termino, y queda también la duda, así como yo reconozco que hay muchos elementos buenos del proyecto. Desde lo sanitario se sacaron 6, 5, probablemente. Desde lo financiero, no voy a poner nota. Pero efectivamente está bien cautelado el cambio de régimen de ley Ricardo Soto a GES, pero falta el cambio de régimen de fondo de judicialización a ley Ricardo Soto u otro. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Lagomarsino. Vamos a abrir un espacio, un tiempo para invitados, así que vamos a partir ya la otra semana probablemente con invitados. Antes que terminemos la sesión, tenemos que tomar acuerdos sobre dos cosas que están pendientes. Uno es la visita al Hospital San José, que había quedado para el 21 de agosto en la mañana, y que va a ser una visita, no va a ser una sesión especial, porque como acordamos ese día, nos íbamos a juntar, obviamente con los diputados que vinieron a solicitar la visita extraordinaria. Y eso va a ser a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana del 21 de agosto. Jueves 21 de agosto. Y en relación a la sesión especial que se acordó, y por votación en el chat, se acordó que sea el 4 de septiembre en Ñuble, también es un jueves, así que estamos coordinando para ese día el lugar y una visita previa, que eso no está contemplado como lo obligatorio, pero sí la sesión que sería ¿Cómo nos llevamos allá? por sus propios medios. No, yo entiendo, pero no hay avión, hay que irse en auto. Hay nomás, tren, tenemos un tren de alta velocidad, ya, Chillán, eso me gustó. porque es en Chillán, ¿eh? Es en Chillán, es en Chillán. Y de ahí nos trasladan a San Carlos, ¿ya? Y en la tarde sería la sesión, en la mañana habrían visitas como entre 11 y 12:30, una visitas a algunos centros hospitalarios y obras. Eso sería, así que tomamos el acuerdo del horario del 21 de agosto que estaba pendiente, 10:30 de la mañana, para cerrar cerca de la 1 de la mañana en el hospital, no, 1 de la tarde, perdón, 1 de la tarde, en el Hospital San José. Oye, y en la cosa del 4 de septiembre hay que ir por el día o hay que irse el día antes, yo no casi. Puede ser que se trasladen el día antes, puede ser. Son 4 horas en el de alta velocidad y 5 horas en bus o 4 horas en auto. Parte de la mañana llega ya a mediodía, pues ya pasó la hora. Claro. Hay que salir bien temprano. O el día anterior. Plazo para invitaciones
de este proyecto para el próximo martes, de este martes al subsiguiente. ¿Les parece? Diputada Cordero. Bien corto. Hablar delante de las visitas, ponerme a apelar a mis compañeros de pega, pero usted tiene que hacer algo para esto que quedó vacío aquí. Estábamos hablando con la doctora Molina, las más viejas somos las que nos quedamos hasta más tarde, entonces bueno, él que tiene una obsesión con la salud, pero yo creo que, no sé, a mí me parece que debiera por lo menos hacerle llegar una nota de reclamo, porque esto que creen que vienen a vitrinearse, esto no es un mall. Y después no nos quejemos de los prestigiados y cómo nos detesta la gente a nosotros. Muchas gracias. Por la maldición de la Danae. Si quieren que se las cuente, la cuenta al tiro o lo leen ustedes en Google. Bueno, Zeus condenó a llenar barriles sin fondo a Danae porque le fue infiel a su marido. Esta ley es igual al castigo que le hicieron a la Danae. Bueno, la salud, como dicen, es insaciable, sí. Pero todos necesitamos de la salud para vivir y para disfrutar. Sí, justamente, con mucha verdad. Bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias.